Continuando con el ejercicio número 13, que dice sobre un satélite de comunicaciones, se coloca una órbita circular, tenemos que determinar la altura. Tenemos que determinar la altura que se debe colocar, bueno, para que esté en órbita. Bueno, este ejercicio, como no te da ningún dato de masa, ni tiempo, ni nada de ese estilo, se va a requerir alguna serie de datos, pues, para poderlo resolver. En este caso, pues aquí lo vamos a resolver aquí en esta parte, en el 13, que vamos a poner el número 13. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolver, pues, recuerden que la gravedad, pues como dice que es en la Tierra, pues la gravedad vale 9.8, ¿no? Algunos otros datos extras, el radio de la Tierra, si sí podemos ocupar ahí, 6.4 por 10 a la 6, ¿no? Como en el ejercicio anterior. Bueno, aquí va a haber una serie de valores. Para poderlo sacar, pues la fuerza gravitatoria va a incidir sobre la fuerza centrípeta, ¿no? Porque está hablando de la órbita circular de la Tierra. Aquí la fuerza gravitatoria es por la ley de la gravitación universal, que es constante universal, masa de la Tierra, masa del satélite, entre distancia al cuadrado, y la fuerza centrípeta se saca con masa, velocidad al cuadrado, entre R. Lo que van a ir pasando aquí en estas dos ecuaciones al balancearlas, al equilibrarlas, es que esta R se va a quitar, esta masa se va a quitar y esta R también completamente se va a quitar. Ahora, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tenemos que despejar pues alguna serie de valores. Por ejemplo, en el caso de la fuerza gravitacional, pues aquí tenemos que otros valores, por ejemplo, que la velocidad al cuadrado, que tenemos aquí, es igual a la velocidad angular por frecuencia, que esto quiere decir que es 2 pi entre periodo radio, ¿no? Y si obviamente sacamos más valores, también menciona que la gravedad, que son 9.8, recuerden que está dado por la valor de GMT, masa de la Tierra, entre R al cuadrado, radio de la Tierra. Y si despejamos, pues aquí nos va a quedar que es el valor de constante gravitacional, masa de la Tierra, gravedad, radio de la Tierra al cuadrado. Bueno, tomando en cuenta estos dos valores y sustituyéndolos, al final, pues va a quedar la ecuación para sacar la R, va a quedar R es igual a raíz cúbica, va a quedar como raíz cúbica ahora, porque el radio cuadrado y el radio se van a multiplicar, van a quedar radio al cúbico, y entonces nos va a quedar que es tiempo al cuadrado, constante gravitacional, que viene siendo los 9.8, masa de la Tierra al cuadrado, radio de la Tierra al cuadrado, entre 4 entre pi al cuadrado. También el pi va a seleccionar ahí. Entonces, nos va a quedar con estos datos intuidos esta ecuación y nos va a quedar los valores ya. Bueno, aquí el tiempo es el periodo que se hace para un día entero. Un día pues que da la vuelta a nuestro planeta de rotación. Entonces te va a quedar raíz cúbica. Sería un día a segundo son 86.400 al cuadrado. Gravedad 9.8. Y radio de la Tierra nos va a quedar un valor ya de 6.4 por 10 a la 6, pero esto elevado al cuadrado, ¿no? 6.4 por 10 a la 6, pero elevado al cuadrado, entre, pues, 4 por pi cuadrada. Al resolverlo, pues te queda radio es igual a raíz cúbica. Resolvemos esta parte, la parte de arriba te queda un valor de 2.97 por 10 a la 24, una cantidad muy exagerada va a salir. Entre la parte de abajo te queda 39.48. Resolvemos todavía, dividimos, raíz cúbica de la división te va a quedar que es 7.52 por 10
a la 22. Y le sacamos pues raíz cúbica a ese valor para que R nos va a dar al final de 42.000. Esta cantidad de valores, perdón, no te va a dar 42.000, te va a dar un valor de 42.209.085.9 metros. Ojo, esta distancia todavía no lo es. La distancia verdadera que tenemos que sacar todavía es que la altura que debemos poner el satélite, vamos a restar el valor de este valor que nos dio, los 4.22 por 10 a la 7, no vamos a pasar así, menos el radio de la Tierra, 6.4 por 10 a la 6. Si lo restamos, pues te da un valor ya de 3.6 por 10 a la 7 metros, que si lo quieren en kilómetros sería 3.6 por 10 a la 4 kilómetros, o sea 3.600 kilómetros va a estar en la altura de ese satélite. En la pregunta 14 dice, sobre un disco horizontal descansa un bloquecito a 20 centímetros, en el cual se alcanza una velocidad de 29 revoluciones por minuto. El bloquecito se le ha despedido. Dice que calculemos el coeficiente de rozamiento. Bueno, aquí dice que la frecuencia son 29 RPM, revoluciones por minuto. Aquí esto lo podemos sacar en hercios. Si lo sacamos en hercios es dividir esta cantidad entre 29 entre 60 y te va a dar un valor de 0.483 hercios. Luego, ahora si queremos sacar el periodo, también, que es 1 entre frecuencia, sería 1 entre 0.483, te va a dar un valor de 2.07 segundos. Entonces, a la hora de sacar este valor, vamos a sacar ahora la velocidad angular. La velocidad angular con estos valores. La velocidad angular se saca, velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. Si yo saco 2pi por frecuencia, pues sería 2pi por los 0.483 hercios que me dieron anteriormente, para que te dé un valor ya de 3.034 unidades radianes sobre segundo. Ahora, una vez que saqué la velocidad angular, pues con esto voy a ocupar un de las fuerzas, componente de la X de las fuerzas y componente de la Y de la fuerza. Sería masa por relación por fuerza de rozamiento. Y en el caso del componente de la Y, sería 0 menos masa por gravedad. Si nosotros unimos, pues que la fuerza de rozamiento, recordando que es coeficiente de rozamiento por la fuerza Newton, entonces aquí sería la fuerza de rozamiento, nos va a quedar como fuerza de rozamiento, coeficiente de rozamiento, masa por gravedad. Y obviamente aquí a la hora de igualar el valor de ambos, te va a quedar que es fuerza de rozamiento, masa por gravedad es igual a masa por aceleración a la hora de pasarlo. Como aquí no tenemos masa, las masas sí se pueden eliminar para que nos quede la fórmula como coeficiente de rozamiento por gravedad entre es igual a aceleración. Otra cosa más, la aceleración viene siendo la aceleración centrípeta, que la aceleración centrípeta, si la queremos sacar, la aceleración centrípeta es R por velocidad angular, que es R es la distancia que salió disparado, que se encuentra sobre el disco horizontal, son los 20 centímetros, ese es R. Entonces, con estos datos ya podemos sacarlo. Vamos a quedar que nos queda la fórmula esta como coeficiente de rozamiento es igual a aceleración entre G. Dicho de otra forma, coeficiente de rozamiento es igual a, vamos a poner aquí, coeficiente de rozamiento es igual a, nos va a quedar distancia R, velocidad angular al cuadrado, entre G, que es la gravedad. Entonces nos queda distancia R, que son los 0.2 pasado a metros, los 20 centímetros pasado a metros, la velocidad angular, que es 3.034 pero al cuadrado, entre los 9.8.
Resolvemos y ya te da un valor que el coeficiente de rozamiento de este valor es 0.1878. Esa es la respuesta, pues, para el ejercicio número 14. En la pregunta 15 dice, un avión da una vuelta mortal de radio R 500 metros con una velocidad constante de 360 km por hora. Halla la fuerza ejercida por el asiento sobre el piloto si su masa es de 60 kilogramos en la parte inferior y superior a la trayectoria circular. Bueno, aquí dice que la velocidad en la 15 es de 360 kilómetros. Es recomendado pasarlo a metros sobre segundo. La velocidad pasada de metros sobre segundo es 100 metros sobre segundo. Ya sacar. Tenemos que hay una interpretación de las fuerzas, tanto la parte superior como la parte inferior de ese recorrido circular que va a generar. Entonces tenemos que sacar lo que es la parte inferior y la parte superior, ¿no? En la parte inferior pues va a haber un coeficiente de la fuerza que sería fuerza es igual a masa por aceleración, y también actúa la fuerza centrípeta que es fuerza es igual a masa por velocidad al cuadrado entre R. Bueno, lo que van a ir pasando aquí es que va a haber una sumatoria de ambas fuerzas, porque aquí van a interpretar esas dos juntas al mismo tiempo. Entonces nos va a quedar que la fuerza centrípeta total de esos dos va a quedar como masa velocidad al cuadrado entre R, ¿no? Esta parte, más masa por aceleración. Entonces esta parte nos va a quedar que es los 70 kilogramos por los 100 al cuadrado, que es la velocidad, entre 500, que es la distancia pues del radio, más la multiplicación de 70 por la gravedad, que es 9.8 la aceleración. Entonces en la primera parte, si lo sacamos, aquí te da 1400, ya sacado, y acá te da 686. Si lo sumamos, pues tenemos que la fuerza en la parte inferior es de 2086 newtons, ¿no? Las unidades. Este es para la parte inferior. Ahora, en la parte superior, que se menciona, hacia arriba, parte superior, bueno, aquí también inciden esas fuerzas, pero ahora en la parte superior está en contra de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la fórmula no va a ser una sumatoria, sino que ahora va a ser una resta de fuerzas. Ahora en vez de ser positivo, ahora va a ser negativo la fuerza de gravedad. Entonces nos va a quedar que la fuerza es igual a esta parte de mv cuadrada entre r, ya la conocemos, son los 1400. Y aquí, pues masa por gravedad, pues ahora va a ser negativo la respuesta. Ahora se va a restar y te va a dar un valor ya de 714 newtons en la parte superior. De esta forma nos queda la respuesta para el ejercicio número 15. En el caso del 16, que mencionan sobre el motociclista que se encuentra una parte de radio 5 metros y en el cual el coeficiente de rozamiento es 0.3, encuentra en kilómetros por hora la velocidad mínima que debe ir para no deslizar hacia abajo. Ok, para este ejercicio de la 16 tenemos pues los siguientes datos. Tenemos un radio de 5, un coeficiente de rozamiento, pues un coeficiente de rozamiento de 0.3, ¿sí? Y no tenemos pues más datos, ¿no? Ok, para poderlo sacar necesitamos que la fuerza centrípeta pues tiene que ser en acción de la masa por gravedad y también en acción de la fuerza de rozamiento. Entonces si nosotros igualamos esta parte, pues nos va a quedar que la fuerza de rozamiento también actúa la fuerza centrípeta de los valores, y te va a quedar que es masa gravedad es igual a coeficiente de rozamiento masa velocidad al cuadrado entre radio, ¿no? Actúa también la fuerza centrípeta. Aquí lo que va a ocurrir es que las masas se eliminen, no la vamos a ocupar, y vamos a despejar velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado nos va a quedar un valor de radio, gravedad, entre coeficiente de rozamiento. Obviamente tiene que estar sin el cuadrado, por lo tanto vamos a poner raíz cuadrada. Entonces la fórmula nos va a quedar como velocidad es igual a raíz cuadrada de radio, gravedad, coeficiente de rozamiento. Entonces nos queda que el valor velocidad es igual a raíz cuadrada
radio pues vale 5, gravedad pues son 9.8, entre coeficiente de rozamiento pues que vale 3, 0.3. Resolvemos esta parte y nos da un valor de 12.7 metros sobre segundo. Ahora, si lo sacamos en kilómetros por hora, a la hora de sacarlo en kilómetros por hora, pues tenemos que hacer una conversión de 12.7 metros sobre segundo. Aquí pues va a haber dos factores unitarios a la hora de sacar. Aquí 3600 segundos equivale a una hora. Y acá pues un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces tenemos que multiplicar 12.7 por 3600 y lo que salga lo divido entre 1000. La solución pues me va a dar un valor ya de 45.72 kilómetros por hora en el libro que son 46. Entonces la respuesta pues sí se acerca a la solución del ejercicio número 16. No nos queda la respuesta. Toca para el ejercicio número 17, ya quedan todos últimos. En el caso de 17 dice cuando 4 personas cuya masa en conjunto es 260 kilogramos suben a un automóvil de masa 1 por 10 a la 3 kilogramos, menciona ahí, los muelles de este se comprimen 8 centímetros. ¿Cuál será la frecuencia de vibración cuando el carro pase por un bache? Entonces, te pide que saque la frecuencia de vibración. Bueno, aquí van a actuar dos componentes de fuerzas. Uno pues es la fuerza de gravedad y otro pues es la fuerza elástica, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener esa relación de fuerzas, la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. La fuerza de gravedad, pues recuerden que es masa por gravedad, y la fuerza elástica, pues es distancia por coeficiente elástico. Bueno, aquí vamos a sacar primeramente el coeficiente elástico, que es K. Vamos a despejar K, entonces sería K es igual a masa por gravedad entre X. Aquí pues va a adquirir otra cosa. La masa no solamente es los 260 kilogramos de las personas, sino también los 1 por 10 a la 3 kilogramos del automóvil. Entonces, si nosotros sumamos estos dos, 1 por 10 kilogramos, 1 por 10 a la 3 kilogramos son en realidad 1000 kilogramos, ¿no? Entonces, si lo sumamos, pues son, a la hora de sacarlo, K es igual a 1260 kilogramos, que multiplica a 9.8 entre X, que son el valor de los muelles. Entre centímetros vamos a pasarlo a metros, 0.08 metros. Entonces primero multiplicamos esta parte, luego lo dividimos entre 0.8 y te da un valor de 15.750 newton sobre metro, que son las unidades del coeficiente elástico. Ahora, este valor del coeficiente elástico lo vamos a ocupar ahora para sacar lo que es la frecuencia de vibración. Entonces, aquí el coeficiente elástico, una vez que lo tenemos, también la fuerza elástica tiene que ser con la masa por aceleración. Aquí, a la hora de aquí, la aceleración viene siendo la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, aquí la aceleración centrípeta se puede sacar con los valores de coeficiente elástico por distancia, por masa, por la velocidad angular, que también es la velocidad angular al cuadrado de la aceleración centrípeta. Entonces me conviene sacar ahora la velocidad angular para obtener el valor. Despejando va a quedar velocidad angular es igual a, al cuadrado sería coeficiente elástico entre masa. Aquí el valor de la X va a desaparecer, no lo voy a ocupar, ¿no? Entonces aquí a la hora de sacarlo, pues me va a quedar la velocidad angular es igual raíz cuadrada de coeficiente elástico entre masa. Aquí lo que vamos a hacer es los 15.750 entre la masa total, que son los 1260 raíz cuadrada. La velocidad angular de este valor, pues nos va a quedar que es de 3.5355 el valor de la velocidad angular. Ahora, con la frecuencia, la fórmula de la frecuencia es velocidad angular entre 2pi. Ahora sí, los 3.53 lo divido entre 2pi. Este valor pues me va a dar un valor de 0.56 Hz o segundos, ¿no? También los Hz se dividen en segundos. Entonces son los 0.6 segundos que tenemos de respuesta en esa parte, ¿no? En la pregunta 18
que habla sobre sacar 4 incisos, que viene por esta ecuación. Dice que la ecuación del movimiento oscilatorio es x es igual a amplitud coseno de velocidad t más la fase inicial, ¿no? Fase inicial, esta parte, ¿no? La velocidad angular, tiempo, fase inicial. Bueno, aquí tenemos que dice en qué posición se considera el inicio del movimiento. La posición de x, que se expresa en metros, aunque si la velocidad inicial vale 0, todo esto se va a hacer 0, y coseno del ángulo de 0 vale 1, y la amplitud vale 0.1. Entonces, para x, en este caso, pues dice que si el tiempo vale 0, el inicio de todo, nos va a quedar simplemente que es x amplitud, nada más, porque todo lo demás va a ser 1. Por lo tanto, como amplitud vale 0.1, pues x también vale 0.1 metros en el inciso A. Ahora, para el inciso B, menciona que cuál es la amplitud. Habíamos dicho que la amplitud vale 0.1. ¿Por qué 0.1? Este 0.1 que tenemos aquí es el valor de la amplitud, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Entonces, para el inciso C, que nos pide sacar la velocidad angular, para sacar la velocidad angular sería 2pi por frecuencia, ¿sí? 2pi por frecuencia, en el cual pues tenemos que sacar el valor de la frecuencia, ¿no? Tenemos que sacar su periodo y frecuencia. Ok, para sacar el periodo y frecuencia, pues te diría que la frecuencia viene siendo el valor ya de 1 entre 2, ¿sí? De ese valor. Entonces 1 entre 2 pues sería 0.5 Hz. Y obviamente el periodo pues sería 1 entre frecuencia. 1 entre frecuencia pues sería 1 entre 0.5. Esto da un valor de 2 segundos. Entonces ahí tenemos para el inciso C, periodo y frecuencia. Y para el inciso D, que te dice cuál es la longitud del péndulo, con la fórmula de periodo es igual a 2pi raíz cuadrada longitud entre gravedad. Si nosotros queremos despejar longitud, te va a quedar longitud es igual a gravedad, periodo entre 2pi, todo esto pero elevado al cuadrado. Si lo sacamos, pues te va a dar la solución ya de longitud es igual a la gravedad, que es 9.8, periodo ya lo conocemos, es 2 entre 2pi, todo esto elevado al cuadrado. Si lo multiplicamos, este valor te va a dar los 0.1 como la amplitud, y lo multiplicamos y te da un valor de 0.98. Entonces la longitud vale 0.98. Y el caso del inciso E dice cuál es la ecuación para la velocidad de ese valor. Como ya tenemos algunos valores aquí sacados, la ecuación de velocidad ya al final sería menos 0.1 pi, ahora seno de pi t. Esto se saca pues como por lo general si sacamos la distancia, que es con coseno, en el caso de velocidad pues va a ser con la función seno. Esto sale por una derivada, ¿no? Más que nada. Entonces esta derivada nos sacamos por eso la velocidad. Las derivadas por lo general se ve en tercer año. Entonces de esta forma pues, es que se obtuvo esta parte, ¿no? Entonces esta es la forma de velocidad para el inciso E. Entonces de esta forma nos queda la respuesta de los 18 ejercicios y nos veríamos para la siguiente sesión. Se cuidan mucho.